Muy buenas tardes. Los volvemos a saludar una vez más desde nuestro espacio Yo Consciente. Quiero, como siempre, saludar a mi partner Giovanni Pablaza y a nuestro director y también partner Javier Jaque. Y por supuesto, dar la bienvenida a nuestro invitado, quien nuevamente está con nosotros porque habíamos quedado con un pendiente y lo prometido es deuda, dicen por ahí. Y hoy abordaremos un tema que es tremendamente importante en la gestión de nuestras relaciones personales con los otros y también con nosotros. Y es la forma como nos relacionamos con el sentimiento de abandono y cómo lo proyectamos. Cada herida que nosotros llevamos genera una máscara que se utiliza como escudo protector para no entrar en contacto directo con ese gran dolor que generalmente hay en nuestro interior. Y dependiendo de la profundidad de la herida, la máscara se activa más o menos a menudo. Y para que entremos en el tema, quiero darles la bienvenida a Guillermo, Giovanni, y quiero que partamos con una primera pregunta y para que la desarrollemos desde sus visiones. ¿Y qué significa abandonar? Hola, Como que, bueno, hola Eli, hola Guillermo, hola Javier, ¿cierto? Bueno, estamos comenzando, ¿cierto? Hoy día una conversación con Guillermo, que era el tema del abandono, que quedó ahí muy como un lindo postre que quedamos con gusto a poco. Entonces, vamos a empezar a conversar. Yo le voy a dar el paso a Guillermo, pero para dar una aproximación, al menos desde la astrología, el abandono se relaciona normalmente con- también con Plutón. eh, Son lugares son enfoques, visiones desde la carencia, ¿sí? Desde la carencia. Como todos tenemos una mirada, una mirada, un ojo que mira a través de la carencia. Entonces, ahí se puede ir buscando y luego hay aspectos, ¿cierto? Que a veces cómo se proyectan en los demás subconscientemente o cómo eso discute con otra parte de uno mismo. Entonces, ahí hay cuadraturas o posiciones, pero en general tiene que ver con el subconsciente y el peso de la búsqueda espiritual y de la significación, de un montón de cosas, la nostalgia, y lo podemos ir revisando sin así. sí, le vamos a dar muchas vueltas. Guillermo, querido, bienvenido y para los que no te conocen, me gustaría que te presentaras y que partiéramos con esa pregunta, que ¿qué es el abandono? ¿O qué significa abandonar? Bueno, los que no me conocen, me dedico a la terapia de la biodescodificación, que no es psicología, sino que es descodificación psicobiológica. Es cómo básicamente biologizamos o creamos trastornos de comportamiento a raíz de ciertos conflictos que son estructurantes en nuestra historia o en nuestra gestación o en nuestra memoria transgeneracional, en nuestro árbol genealógico, ¿sí? Y desde ahí, si bien tiene muchas afluencias de la psicología, le damos una mirada, pero no netamente psicológica, sino psicobiológica, ¿sí? Y lo iremos desarrollando al explicar cómo eso se expresa en el cuerpo, en los órganos y también en el comportamiento, ¿sí? Entendiendo el comportamiento como un plano de biologización, pero no en el cuerpo, sino en el hacer, ¿sí? Entonces, cuando tú preguntaste qué es abandonar, es distinto a qué es el abandono, ¿no? Yo anoté qué es abandonar. Entonces, eh, primero anoté aquí, en mi cuaderno de apuntes, que víctima y victimario son un solo fenómeno, ¿sí? Entonces, abandonador y abandonado son un solo fenómeno. ¿Para qué digo esto? Para entender que en ese acto que sucede, todos sufren, ya sea el abandonador como el abandonado, ¿sí? Puede ser que el abandonador, si abandona a la ligera, no esté consciente de su sufrimiento. O puede ser que lo anule con alcohol, por ejemplo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Pero es un fenómeno
de una memoria transgeneracional que viene expresándose. A todas las personas que llegan a mi consulta con historia de abandono, se mira el árbol y el abandono es una moneda corriente. Entonces, cuando el sufrimiento de los que están implicados no es reconocido, vuelve a repetirse una historia. Entonces, lo primero que hay que comprender es que es un fenómeno donde ambos están sufriendo. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los denominantes que se pueden considerar en un abandono? Uno es la separación a la ligera, o sea, una persona que se va y no le importa el sufrimiento de los demás, los dejo tirados y me voy. Dos, una separación brutal, como por ejemplo un detenido desaparecido. Y tres, muerte. Muerte por accidente o muerte por enfermedad. Es decir, para una persona, sobre todo para alguien con una psique no completamente desarrollada, digamos, se puede entender que la psique se desarrolla completamente entre los 21 y 24 años, por ponerle más o menos unos rangos. Si un niño, por ejemplo, su mamá muere de una enfermedad, de un cáncer, el niño la vive como un abandono. Y muy en el fondo está la rabia de ¿por qué, mamá, no luchaste y no te quedaste? Entonces, como tres grandes denominantes: separación a la ligera, separación brutal o muerte. Desde ahí vamos leyendo desde la descodificación al abandono. Giovanni, querido. Mira, me bailaban las neuronas mientras escuchaba a Guillermo, ¿cierto? Que había yo notado algunas cosas de los momentos. Hay un tema con el abandono y los ciclos, digamos que el alma como viajando a través de sus vidas, desde un aspecto importante va sola. Entonces también el comprender, integrar y experimentar el abandono, yo considero que es necesario para la experiencia de la vida. Viene con. Ahora, ahí están los polos que yo había dicho como hipo o hiper significación, que Guillermo lo explicó mejor, dijo a la ligera o brutal. Claro. Entonces, como ahí, pero abrió una tercera, accidental. Y ahí me llevó a otro lado, el abandono como accidental. Me hizo una pregunta alguna vez discutiendo con un amigo medio teólogo. Me decía, pero ¿por qué nos abandonó Dios? ¿Por qué nos hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que... Pero si estaba bien y sabía que nos íbamos a equivocar, ¿por qué nos dejó equivocarnos? ¿Por qué nos abandonó? Así como, entonces ahí hay como una búsqueda más, me hace pensar, ¿cierto? En la línea del sufrimiento como un experimento que es parte de la iluminación. No es que a uno le guste sufrir, sino que hay que entender por qué sufrimos y precisamente por qué sufrimos. Y una vez que nos damos cuenta podemos dejar recién de sufrir. Pero eso es un punto súper ciego y me hace súper eco, como Guillermo. Cuéntame una cosa, ¿cómo se siente el abandono? ¿No? ¿Cómo físicamente lo sientes? Y también cómo lo vas memorizando, porque, claro, ustedes hablan de varias formas de abandono, pero también hay un sentirse abandonado que obviamente debe venir de las memorias, pero que tú lo achacas en cierta forma al otro, a tu pareja, a tus hijos, como me siento abandonado, si tú no haces lo que yo quiero, yo te echo en cara que me estás abandonando. O cuando empieza esa suerte de manipulación desde este abandono no resuelto. ¿Muy complicado? ¿Muy en mi cabeza loca? ¿Le preguntas a Giovanni o a mí o vamos yo le pregunto a los dos, y ustedes son los que están aquí de mi invitado y ustedes tienen que desarrollar la cosa. A mí bueno, yo mientras te escuchaba, Eli, me imaginaba quizás agregándole a la pregunta para Guillermo, es como cómo se expresa, ¿cachai? ¿Cuáles son como los clásicos expresiones como psicosomáticas del abandono?
Ok. Bueno, hay varias cosas ahí. Primero es que no hay una regla general, ¿sí? La biologización va a ser según la estructura que la persona trae, ¿sí? Y qué tan profundo el conflicto entró en mí. Entonces, uno de esos es, por ejemplo, una cosa es una memoria de abandono que duró un ciclo circadiano, ¿sí? Es decir, duró unas horas. Me dejaron solo en el jardín, no me fueron a buscar durante 3 horas. Memoria de abandono. Pero mamá llegó después a las 3 horas y media. El conflicto tuvo solución. Hay un pedacito de mí que está congelado en mi psique, que soy ese niño detrás de las barras, mirando dónde está mamá y yo abandonado. Pero después cómo se solucionó, está en una cierta profundidad. Y puede ser que sea una memoria que moleste de vez en cuando y que genere ciertas relaciones de dependencia, por ejemplo. Pero es muy distinto si ese conflicto no tuvo solución. Porque el primer conflicto sí fue dramático, fue intenso, fue repentino, pero tuvo solución. Lo vivió en soledad, pero tuvo solución. El otro es, su mamá murió. Eso ya no tiene solución. Entonces, además, no tuvo un buen acompañamiento en el proceso de duelo. Por lo tanto, el duelo no fue resuelto. Porque también puede ser que su mamá murió, pero tuvo un papá consciente que le ayudó en todo el proceso de duelo, pero quizás no le pasó eso y el papá se la mandó a las tías, porque él no podía hacerse cargo. No tenía las herramientas. Entonces, doble abandono, y las tías eran súper severas y la pusieron a fregar. Entonces, no está nada resuelta la memoria. Entonces, está ahí operando. En ese caso, puede biologizar de distintas maneras. Si es muy profundo, si la persona se queda congelada en esa pérdida de referencias, es decir, imagínate, una pérdida de referencia, ¿cómo lo podríamos metaforizar? Es como tengo un faro y de repente la luz del faro se quema y estoy solo en la neblina en una barca a la deriva. La persona se siente así, con el dolor de la pérdida. Puede irse a los riñones y afectar los túbulos colectores de los riñones, es decir, la gestión de los líquidos. Porque, como seres biológicos que somos, el primer líquido es la gran madre, es el líquido amniótico. Pero también desde la teoría evolucionista, la vida sale del mar. Entonces, en el mar la vida. Entonces, guardo la vida, guardo referencias dentro de mí, retención de líquidos. Una retención de líquido que puede ser tan grande que puede ser que hasta las células estén llenas de agua. Entonces parece obesidad, pero es pura agua. ¿Sí? Ahora, si se le agrega la rabia y la agresión del entorno como consecuencia de ese abandono, entra en funcionamiento el escudo protector, que es la grasa. Por tanto, tenemos ahí una biologización de obesidad. ¿Por qué? Porque la persona come y guarda. Es como si por dentro fuese una persona muy frágil, con un hoyo, que todo lo que entra sale, no se tapa. Y por otro lado quiere ser protegido. Entonces, cuando encontramos esa conjunción, vamos a buscar abandono y agresión. Agua y grasa. Agua para solucionar la pérdida de referencias y grasa para protegerse del entorno. Una pregunta, y para Giovanni. Guillermo acaba de hablar de quedarse solo, estar solo. ¿Diferencia o cómo diferenciamos o cómo distinguimos abandono de soledad? Bueno, hay varias líneas ahí, por ejemplo, yo justo había notado alguna idea antes que podía hacer preguntas, pero ahora que es distinto estar solo, está sentirse solitario. A veces uno puede estar rodeado de personas y sentirse más solo que nunca, y a veces uno puede estar absolutamente solo y estar acompañado. Y entonces siento que validando el abandono, o sea, no es como siendo un sádico que queremos que todos estemos abandonados, sino que validándolo como parte del proceso de la vida,
es importante reconocer que hay, como dijimos, primero astrología, lunas y cuadraturas. Por otro lado, hay ciertos como arquetipos o historias, como, no sé, cuando se habla de la noche oscura del alma, o cuando se habla de los días atravesando el desierto, de cuando siempre hay historias, hay momentos solitarios, que son, siempre se asume que la soledad viene acompañando a veces procesos y también a veces lugares, es decir, se habla de la soledad del líder, se habla de la... siempre hay un poco de soledad y el punto es cómo, para mí, desde ese lugar, cómo no sentirse, cómo no hipersignificarlo y tampoco hacerse el ligero, como ¿me entiendes? ¿Por dónde va ese justo medio? ¿Cómo tomamos conciencia? ¿Me entiendes? ¿Cómo tomamos una conciencia que no nos ahogue, que no nos intoxique, pero tampoco nos hagamos los locos, porque no ha pasado nada? Ahí Sea, creo que tener hay que... conciencia y poderlo manejar en un nivel de equilibrio, porque también eso afecta a nuestro entorno, o sea, porque de repente, como yo decía adelante, poder poner la responsabilidad, o no sé si la responsabilidad del abandono o de tu sensación de abandono en la actitud que deben tener los otros contigo. Y también, Guillermo, ¿cómo reaccionan las personas cuando tú dices, sufro, sufro por estar abandonado o porque me abandonaron, y te sientes normalmente no querido? Y eso hace que tu actitud de vida sea de un ser no querido o no Sí, merecedor de cariño, más que no querido, no merecedor de cariño, porque si me abandonaron, tu razonamiento es porque no me quieren. claro. Hay que entender que un conflicto de abandono puede ser, de hecho, es un conflicto estructurante. O sea, el yo se estructura desde ahí. ¿Y cómo gestiona eso el yo? Puede ser, bueno, un buen proceso de duelo y de sanación o quizás puede estar en referencia al abandono, pero desarrollar competencias como por ejemplo la autosuficiencia. ¿Sí? Se vuelve autosuficiente para no estar en contacto con la soledad, por ejemplo, con el dolor de la soledad. Entonces, saca ciertas herramientas útiles para gestionar eso. O puede caer, quizás ya con muchas menos herramientas, en una subestructura de victimismo y dependencia. ¿Sí? Entonces, pone afuera la solución y esa solución nunca está, nunca es suficiente. Por eso puede generar, por ejemplo, sobrepeso o adicción, porque me meto y me meto y me meto y nunca se llena el hoyo negro. ¿Sí? Entonces, puedo, en el peor de los casos, generar una estructura manipulatoria de víctima. ¿Sí? Donde estoy todo, hasta manipular con la sexualidad inclusive. Estoy todo el tiempo manipulando al otro para que el otro esté ahí y le reclamo cualquier movimiento que hace en su autonomía, ¿sí? Diciéndole, no eres dependiente como yo soy dependiente de ti. Y eso se vuelve muy tóxico. Claro, porque en realidad pones esa sensación o ese sentimiento, eh, responsabilizando al otro. Claro, exacto. Claro que el otro no es víctima tampoco. Por algo se No, metió ahí. bueno, claro, sí. No, siempre hay lo que hablábamos antes de partir el programa, sí. Por Siempre es algo para los dos lados. se enamoraron perdidamente en aquel café. Exacto, Claro. sí, se prestan, se prestan. Ahí hay como un tema que es como las preguntas que cómo se deben ver, ¿cierto? Porque uno cuando evita algo, el miedo, la vergüenza, el dolor, el abandono, eh, la pregunta es ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Me entiendes? Porque a veces el remedio sale más caro que la enfermedad. Es como, Sí, pues. no, 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 es que yo no quiero pasar por él. No, 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 no. Entonces como, eh, ahí hay como una sensación, en el abandono, esta sensación de carencia,
y que se proyecta mucho también a veces en la astrología, que la persona siente una sensación de carencia en una situación que, no sé, no quiero ser peyorativo, pero desde un punto de vista que es objetivo comparado con un medio o cualquier otro día, no es una situación así tan carente, pero la siente así, ¿me entiendes? La siente así. Entonces ahí está el punto, esa conexión más subconsciente que puede tener que ver con historias reales, pero también siento que a veces podría no tener que ver con historias reales. Ese es como un punto que hoy día la gente siento que anda proyectando mucha deseo a nivel de necesidad, ¿entiendes o no? Sí. Apetito a nivel de hambre, eh, preferencia a nivel de carencia. ¿Mm? Creo que se está como, hay algo ahí también veo que puede suceder que las personas de pronto proyectan un deseo, pero lo gatillan o lo empujan como una sensación de carencia. Como exacerbar tus necesidades o tus, eh, más que Algo así, ¿sí? Algo así. deseos, o claro, ponerlos un peldaño más arriba de verdad la importancia que tienen o la relevancia que tienen, porque para el que lo pide es muy probable que sea súper importante, pero a lo mejor no es Como, relevante. es como cuando una persona dice, mira, en vez de decir esto es lo que prefiero, esto es lo justo. En vez de decir esto es lo que me gusta, así corresponde. En vez de, es como que hay algo ahí que se sale, se conecta. Sí, como decir, necesito urgente algo frito con chocolate. Exacto, sí. Claro, Pero ahora, perfecto. ahora ya, sí. Ahora, Una en este necesidad momento, profunda. claro, Sí. una necesidad súper profunda. Esto responde un poco, me acordé de la frase que me dijo una amiga escritora, me dijo, la realidad últimamente está cada vez más onírica, me dijo. Eso Y es. creo que corresponde un poco tal vez al movimiento planetario, esta amplificación energética en la que estamos, donde la Matrix empieza a fusionar, ¿no? Lo real con lo proyectivo se empiezan a fusionar. Y ¿sí? se pierde la Entonces, perspectiva. exacto, exacto. Entonces, si yo estoy, justamente, si yo no tengo referencias o estoy en referencia al abandono, la proyección es más amplia, más inmediata y más intensa. Eso. Eso es. Eso es. También es la necesidad desde la inmediatez, que era lo que decía Guillermo, quiero ahora, y está muy en los niños hoy día, que es, si quiero este chocolate frito o fritura con chocolate, como, es como ese menjunje, lo quiero ahora ya, no es podría ser o me gustaría, sino que es en este momento, o te quiero aquí, ahora, o quiero que respondas a mi necesidad ahora. No depende de ti, depende de mi urgencia. No importa lo Sí, que tenga que hacer el otro. como si hubiese un Urano reclamando así una carencia histórica de somos todos iguales. ¿Cachai? Como del niño reclamándole al adulto y al anciano diciéndole, oye, no, pues somos iguales. Una sensación de. Ahí hay como una exigencia, pero también hay como una intolerancia a la frustración, una ansiedad de la inmediatez, como también. Y también como desde esta carencia o desde este abandono, eh, la tendencia es hacer responsable al otro de tu felicidad. Porque Claro, si tú no me das en el gusto como me estás abandonando y yo soy un abandonado, soy infeliz. es que es muy vincular esta herida, se expresa mucho en el vínculo, en la relación, porque estamos justamente en relación a la soledad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por un lado hay que comprender que biológicamente los humanos somos animales de contacto, ¿sí? Sí. Somos como los gatos, no somos como las lagartijas. Los gatos tienden a necesitar estar en contacto con los otros, ¿sí? Nuestra piel no tiene pelos, nuestra piel tiene una suavidad que goza el contacto. Por eso, ¿qué tan profundo entró el conflicto de separación o de abandono?
Si es muy profundo, claro, que va a los riñones o va a los huesos. Si es que hay una autoagresión, si me siento culpable por eso, por ejemplo, una desvalorización, va hasta la médula, puede ir. Pero si no entro tan profundo, pero aún así se siente, va a la piel, a la epidermis, es el órgano del contacto, ¿sí? Entonces, una biologización, por ejemplo, es ulcerar la piel, o sea, una pequeña ulceración, ¿sí? Una dermatitis, por ejemplo, donde al ulcerarse la epidermis, cualquier roce es más sentido. Es la solución biológica, ¿sí? En realidad la biología no tiene herramientas para solucionar el problema, pero sí hace lo que puede con lo que tiene. Dice, me siento en separación, entonces todo este órgano que es la piel lo voy a hacer más sensible para tener mejor contacto, para sentir que el otro está ahí. Que el otro no está ahí, pero es la solución biológica, ¿sí? Entonces, estoy en referencia, en el abandono estoy en referencia al otro. Pero no solamente es demanda, sino que también genera actitudes, como por ejemplo, no puedo decir que no, por miedo a que si digo que no, pierdo tu amor, ¿sí? Llega al punto de inclusive personas que tienden a repetir la última frase del otro. ¿Sí? Como ha estado muy caluroso hoy. Sí, caluroso hoy, dice. Sí, no, es que últimamente la crisis social ha estado bien intensa. Sí, bien intensa, bien intensa. Sí, es gente que busca resonar, para estar ahí. Para estar presente, aunque sea en el sonido, de alguna forma buscar estar en ese... contacto. Hacerse ver en el fondo, es como, o que te sientan, aunque sea metiendo bulla, pero que te sientan. Exacto. Entonces, la persona que está ahí, está en el niño o la niña, ¿sí? Ese niño o niña que está congelado, ¿sí? Si tú a la persona la contextualizas en lo que está haciendo, la haces ver, la haces cerrar los ojos, le preguntas de qué edad se siente, va a ser un niño en ese momento. Y estás viviendo en un cuerpo de adulto, en situaciones de adulto, pero con sensaciones de niño. Exacto, sí. Y con el niño es con quien hay que trabajar para que pueda entrar en referencia interna, ¿sí? Hay que ir a abrazar a ese niño. Hay que ir a explicarle que no fue su culpa. Hay que ir a decirle que está bien la rabia que tiene. Darle permiso a sacar esa rabia. Exacto. ¿Sí? Para que recién ahí pueda entrar en una capacidad de poder estar consigo mismo. Porque lo impresionante es que el abandono genera una escisión de sí mismo. Estoy separado de mí. Tal cual. Exactamente, claro. Y también, a ver, lo que razonamos o lo que puede razonar una persona que sabe que ha tenido estas situaciones de abandono, más allá de ir a hacer el cambio, porque el cambio desde la cabeza es muy difícil, tienes, como dices tú, Guillermo, que ir al interior, ir a buscar ese niño, ir a mirarlo, y desde el adulto también entenderlo y hacerlo perdonar y perdonarse. Y eso significa sanar, porque cambiar de teoría, no te va a hacer cambiar, porque a la primera cosa que te gatille, como esa es una memoria subconsciente, va a salir exactamente igual a flote. Exacto. Es poder estar es poder llegar a estar solo y sentirse lleno. Exacto. Sí está, por supuesto, estructurado en esa necesidad. Sí, ahora, si estructuró la autosuficiencia, es como que se armó una coraza de autosuficiencia para no sentir. Entonces ahí hay que ponerlo en contacto con los otros. Claro, contacto con ese los dos polos, tacto, ¿no? Claro, porque te fuiste al polo de no quiero nada, no necesito a nadie y soy autosuficiente y a mí no me toquen porque yo me las arreglo solo. Rambo. Claro, exacto. Claro, un Rambo. Pero un Rambo desconectado totalmente de sus sentimientos, de sus emociones y de todo lo demás. Exacto. ¿Sí? Entonces, Giovanni, querido, es más difícil ahí. ¿Cómo se proyecta la carencia en los signos? Ahí hay varias líneas de trabajo. Me hacía pensar recién, Guillermo,
en un modelo también adicional, que son como los eneatipos, los eneagramas, que lo estudió mucho el Claudio Naranjo, Yazo también, donde es súper interesante y se detecta, ¿cierto? Que me hizo pensar en eneatipo 5 y eneatipo 1. ¿Cómo es que el perfeccionismo es la máscara de la ira? ¿Cómo es que las personas perfeccionistas son personas llenas de rabia que no las saben sacar? Y por el otro lado, cómo las personas inasequibles, las mezquinas, son personas hipersensibles, eneatipo 5, que se ven como un hielo, pero en realidad es pura agua. Es como, prefieren no sentir, como decía Guillermo, si no, ¿para qué me voy a involucrar si me voy a decepcionar? Prefiero no. Bien acorazado. Exacto, el acorazado de hielo, y por el otro lado el iracundo, perfeccionista, un sofisticado, que parece James Bond o la reina de Inglaterra, así como, ¿sí? Pero es una forma de verticalizar la realidad, como si nunca nadie en realidad le fuera a dar en el punto. Entonces, ahí hay como dos líneas interesantes. Ahora, la astrología ofrece como, no sé, en Aries la obstinación, en Tauro no aceptar cambio, en Géminis lo acomodaticio, me hacía mucho eco también el eje Virgo-Géminis, lo frío de Virgo cuando se pone inasequible, o lo acomodaticio que se pone Géminis para evadir el conflicto. Es como, siguiendo al otro, así como, sí, la misma frase, es como, de una manera... Como tú digas, o lo que tú decías. Claro, casi como el perrito chico siguiendo al grande, repitiendo todo para ir acompañado. ¿Cachai? Como, hay en Cáncer hipersensibilidad, no saber soltar. Leo dominancia y autoindulgencia, ese es un eje bien importante. En Libra está lo simbiótico, la codependencia. ¿Por qué no somos iguales? Me pregunto Dios. En Escorpio, compulsivo, resentido. Sagitario, inquieto y rebelde. Capricornio, autoritario y controlador. Acuario, aislado, impredecible. Piscis, escapista, incluso mentiroso. Ahí como un pequeñito resumen de cómo se proyecta a veces como carencia. Digo, no, evito algo, evito esta sensación de carencia a través de otra herramienta. Son mecanismos lunares que gatillan comportamientos subconscientes. ¿Y cómo, a ver, una pregunta, Guillermo, cómo o qué necesitamos experimentar para sanar esas heridas emocionales? O cómo, no que necesitamos experimentar llegar a la crisis, sino que en qué punto se gatilla decir, ¿sabes qué? Quiero hacer este proceso de sanación con tu experiencia con tus consultantes o con tus pacientes. ¿Qué los gatilla a decir, quiero hacer el cambio, quiero dar este paso porque ya llegué a...? Claro, en el reflejo que está produciendo la realidad. Cuando ya, por ejemplo, en las relaciones de pareja, se da cuenta que está en un patrón. ¿Sí? Entonces, el reflejo que muestra la realidad en la diferencia entre lo que yo quiero y digo y lo que experimento, y a eso que se forma una repetición hasta que puedo ver que es siempre lo mismo, ahí la conciencia se despierta y dice, acá está pasando algo. Y ahí es donde la persona obviamente le pide a un tercero que ayude, ¿sí? Para poder ver lo que no está viendo, ¿sí? Todos necesitamos que otro nos ayude a ver, ¿sí? La autoterapia es limitada, ¿sí? Necesitamos de que otro nos ayude porque estamos parados sobre el conflicto, entonces el otro tiene otra perspectiva, ¿sí? Y con ciertos modelos explicativos de la realidad llegamos al mismo punto. O sea, un médico chino experto te va a tocar ciertos puntos y te va a hacer liberar ciertas masas de energía, te va a poner contacto con algo, después te va a equilibrar con otro y te va a trabajar con los meridianos. Un astrólogo te va a trabajar con la carta, te va a trabajar con la orientación, con la conciencia, ¿sí? Y otros terapeutas te van trabajando cada uno con su forma de explicar la realidad, ¿sí? Que es una verdad, es una forma de ver, un ángulo del prisma. Pero todas las que tienen un modelo armado terminan llevándote al mismo punto, ¿sí? Y ahí se va experimentando
la mejoría. En este caso, conectarse consigo mismo. Para, como dice Jodorowsky, dejar de pedir y empezar a dar. Exactamente. No, y no taparse los ojos y reconocer que esa herida existe. Porque a veces es mucho más cómodo, que lo hemos hablado con Giovanni varias veces, hacerse el loco y decir, no, si no existe, si esto es, yo lo puedo arreglar, o yo lo puedo sanar, o yo puedo eh, arreglármela sin que nadie me destape esta cajita de Pandora a la que le tenemos pánico, porque de repente tú vas por, es como ir al doctor, vas por una y te salen 10. Porque generalmente cuando uno dice, me voy a mirar, te sale complicado. Nuestro querido director dice que tenemos preguntas, chicos. ¿La repiten ustedes la pregunta? Dale, Guillermo. Guillermo. Bueno, yo me atrevería a ver por el lado del padre en ese caso. Le estamos contestando a Gabriela, ¿verdad? Gabriela Cayo. Sí. Ya. Sí. Buscar por el lado del padre si está esa sensación o esa experiencia, ¿sí? Porque puede ser un padre, porque el trabajo, el crecer en el trabajo, en lo profesional, estamos hablando de un arquetipo paterno, salvo que el arquetipo paterno lo haya encarnado la madre en su historia personal. Pero hay que buscar el arquetipo paterno, ¿sí? ¿Dónde está la memoria de abandono? ¿Real o emocional o intelectual? ¿Sí? Porque puede estar la plata todos los meses, pero ausente emocionalmente, o ausente desde aquí, no hay conexión con el otro. Entonces, buscar esa ausencia con el arquetipo paterno. Si lo encarnó papá, con papá. Si lo encarnó mamá, con mamá. Si la mamá era la que ponía las lucas, la que trabajaba, la que salía todos los días adelante, y papá quizás no estaba, bueno, puede ser esa la historia que está generando la falla en el trabajo y en lo profesional. Giovanni, desde tu perspectiva. Efectivamente coincido con Guillermo que normalmente uno cuando ve una proyección del hogar en el trabajo, en astrología se llaman posiciones casa 4, casa 10. La casa 4 es la familia de origen y la casa 10 es la imagen profesional. Entonces, cuando hay líneas rojas ahí en los dibujos de la carta, uno dice, mira, veamos cómo que se proyectan tu madre o tu padre o los dos en tu trabajo. Uno, a través de la energía de la madre, que uno va a ver qué planeta es, busca la pertenencia. Y a través de la energía del padre busca la diferenciación. Entonces, estos ciclos son, pertenezco, me diferencio, pertenezco, me diferencio, pertenezco, me diferencio. Porque ahora nadie puede querer diferenciarse si todavía no pertenece. Entonces, el primero es que revisar cómo es la energía de la proyección de la madre. Y después la del padre. Y en este caso, como ella está como un Rolling Stone, así no puedo obtener satisfacción, aunque todo va bien, claramente tiene que ver más con la energía del padre. Y ahí es como, yo lo que le puedo decir, una de las cosas que veo mucho hoy en día, es cambiar en las preguntas. ¿Sí? Muchas personas que se enganchan en los juicios, en la pega, y que quisiera que todos pensáramos iguales y que tuviéramos las mismas causas para hacer las cosas. Y yo digo, no, dejemos de preguntarnos tanto los por qué y los para qué. Sé que son preguntas importantes, pero coloquémonos de acuerdo mejor en el cómo, cuándo, dónde y con quién. Cambiemos las preguntas, menos por qué, para qué, y más cómo, cuándo, dónde y con quién. ¿Sí? Porque cuando uno hace propuesta y contrapropuesta a través de esas preguntas, se subentienden los por qué y para qué. Y dejamos de filosofar tanto y de politizar tanto la discusión, y de ahí un encuentro más operativo y una menos divergencia filosófica. Esperamos que hayas quedado contenta con tu respuesta. Javier, ¿tenemos alguna pregunta más o seguimos? Repítete Capricornio, Javier, preguntan por Capricornio y el abandono. Bueno, Capricornio normalmente expresa, se pone autoritario, controlador y prejuicioso. Disculpa que sea tan rudo, pero estamos hablando de cómo se proyecta la carencia. Si no estamos hablando de lo mejor de Capricornio hoy día, claro. Estamos hablando de cómo proyectamos la carencia. Entonces, en el caso de Capricornio, al revés de la persona evasiva, al revés de la persona ligera, como decía Guillermo, es como la actitud más brutal.
¿sí? Es como de la sobrevivencia. Entonces Capricornio proyecta todo de vida o muerte en el otro y es capaz de prohibirle a otra persona algo muy simple por una sensación de protección, por ejemplo. No, no, no. Puede proyectar la carencia a través también de la toma de decisiones, que podría incluso darse el lujo de tomar una decisión equivocada, cuando a última hora se da cuenta, o otro le hace darse cuenta que puede estar equivocado. No, prefiere morir con las botas puestas. Entonces ahí se pone medio inflexible o medio autoritario también. Entonces, la sanación ahí es la flexibilidad, ¿cierto? Flexible, flexible. Entre más nos doblamos, menos nos quebramos. Entonces, esa es la prueba. Sí, exactamente. Y es como también ablandar un poco las posturas respecto a, o sea, buscar ayuda, buscar forma de sanar estos abandonos y también estas sensaciones de soledad. Porque además del abandono, Guillermo, ¿qué otra cosa nos hace sentirnos solos? Porque sentirnos solos es distinto a yo elijo estar solo. Yo elijo mi espacio de soledad o de estar conmigo y con los pajaritos, pero ¿qué te hace sentir solo en lo profundo? Un no ser visto, por ejemplo. Tan sencillo como eso. Nunca lo ven. ¿Sí? El conflicto del hijo del medio, por ejemplo. ¿Sí? Que miran al más grande porque es el primero, sus responsabilidades, innovando. Miran al más chiquito porque es la guagua. Y el del medio estorba, no es tan chiquito ni es tan grande. Lo ponen funcional. Ya, funciona, hace tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso también genera una insatisfacción de soledad, por ejemplo. Entonces, busca grupos de pertenencia. Si tiene suerte, va a encontrar, por ejemplo, el deporte. Pero si no tiene suerte, encuentra un grupo de maleantes, bandidos, Claro. adictos, Claro. por ejemplo. ¿Sí? Entonces, busca llenar. ¿Sí? El otro es un movimiento interrumpido hacia uno de los padres. Es decir, por una u otra razón, por ejemplo, la niña cuando sale de las faldas de su mamá y se va hacia enamorarse de su papá toma un trabajo en la mina y está 15 días aquí, 15 días allá, 15 días aquí, 15 días allá, por ejemplo. Entonces empieza a experimentar la ausencia del padre. Peor aún, si en estos viajes conoce a una mujer, se enamora y se va a vivir con ella. La madre a partir de ese momento odia al padre y le dice a la hija, papá no. Entonces, el papá siempre estuvo ahí, siempre puso la plata, la viene a visitar una vez a la semana, todo, pero la hija ya no tiene acceso al padre, porque está en lealtad con la madre. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí tú genera una compulsión, ¿sí? Una carencia, y después se relaciona con los hombres desde el abandono, porque la herida inconsciente es cuando yo voy hacia el amor a tomar a mi padre se interrumpe el movimiento y no está. Y después no tengo permiso de estar con él. Entonces las consecuencias después son relaciones amorosas o frustrantes o signadas por la ausencia. Es decir, me enamoro de un mecánico de aviones que se la pasa afuera 21 días al mes, por ejemplo. ¿Sí? En el mejor de los casos de su relación amorosa. La mayoría, por regla general, no funcionan. ¿Por qué? Porque ella, sin darse cuenta, mira a hombres que no van a estar. Porque su forma de conocer la forma de relacionarse y de entregar el cariño, de este cariño recíproco, que es en ausencia, no en presencia. Claro, eso más un no permiso de mamá de ir hacia el padre. Entonces hay que trabajar ahí, por ejemplo, en terapia se trabaja la lealtad y el movimiento interrumpido, las dos cosas. ¿Sí? Ahora, un detallito. En el hombre, por ejemplo, un padre que abandona puede producir dos cosas. Una lealtad al padre, es decir, se vuelve abandonador. Ah, perfecto. O sea, sigues el ciclo. Sí, porque puede pasar que el niño culpa a la madre porque el padre se fue. Entonces, y la madre no le da acceso al padre. Le dice, no, tú como papá no.
Y él dice, ah, yo como papá no, mira qué tan papá soy. Y empieza a imitar inconscientemente. Y la madre lo empieza a ver y empieza a tomar los rasgos y las palabras y las actitudes y los tonos y el cantito, y la madre más rabia le da porque más le hace acordar al marido. Entonces, más lo rechaza. Y él hace una copia de su papá. Una opción. Ahora, puede pasar que la madre es demasiado fuerte y que le dice, no, papá, no. Entonces él dice, ya, papá, no. En ese momento, el niño renuncia a una parte de su fuerza masculina. Pierde autonomía, pierde virilidad, pierde decisión. Entonces se hace pasivo para no ser como papá. Perfecto. Y queda como en esta neutralidad También en frustración pasiva. amorosa, o se junta con mujeres que son como su mamá, que lo maternan. Giovanni, ¿en qué minutos surgen estos sentimientos de soledad como para poderlos observar? Mira, podría quizás cambiarte la pregunta en el sentido de ¿en qué área de la vida? Porque Me ¿en qué encanta área de cuando la vida? me encanta cómo me traduce en la cabeza. Yo que hago las cosas así de este porte, él me las traduce. Porque cuando uno en la astrología mira las casas astrológicas, uno área de la vida, identidad, relación con los bienes, aprendizaje hermano, autoexpresión, pareja, filosofía de vida, amigos, trabajo. Entonces, ahí uno busca ciertos planetas o influencias que normalmente tienen que ver con esta sensación de carencia. Hay algunos arquetípicos, está Quirón, está Lilith. Entonces, estos son influencias realmente generacionales, es decir, personas que tienen menos de 10 años de diferencia suelen tener Quirón en el mismo signo, o Lilith también. La diferencia personal es en qué casa astrológica se determina por tu nacimiento. Entonces yo te puedo decir, mira, estás sintiendo esta sensación de exiliado o estás sintiendo esta sensación de profundamente herido en este aspecto de la vida, en este aspecto de la vida, con tu amigo o con tu espiritualidad. Ahí se investiga un poco porque hay ahí como influencias como historias, ¿cierto? Asociadas a esto como arquetípico, que como se le ayuda a la persona a sanar a través de otros, personas que demandan atención. No sé, una luna en Leo, de pronto, oye, es que no me da la atención necesaria, ¿no? Yo le digo, oye, empieza tú a florear a los demás, a ver qué pasa. Oye, Giovanni, qué buena idea esa. Oye, Guillermo, te pasaste, lo viste, lo viste. Oye, la encuentro. Empieza tú a hacer eso, a ver qué pasa. Normalmente Quirón funciona así. En la medida que le damos a los demás, a veces una luna en Tauro necesita territorio, a veces una luna en Géminis necesita comunicación, que lo escuchen. Empieza tú a escuchar a los demás. Asegúrale tú al territorio de los demás, a ver qué pasa. Así es como trabaja Quirón. Es sanarme a través de otros. Es hacer algo para otros, pero por mí. Y fíjate que eso es súper interesante porque en el fondo también es salir de esa postura tan victimista, sino que es ponerme un poquito en el otro, ¿no, Guillermo? Exacto. Como te decía al principio, creo que es un conflicto estructurante, pero puedo yo generar subestructuras. Una de esas es el victimismo. Y si no te toma, si no vas a por ejemplo, con un buen terapeuta, alguien que te acompañe bien, tú te quedas identificado en esa estructura y quedas generando una cierta comodidad de estar ahí. Porque viene una subestructura que es el beneficio secundario. Entonces igual soy el centro de atención, porque pobrecito yo, ¿sí? Entonces, no me están mirando, ya me voy a romper una pierna, ¿sí? Claro. Para que van a estar todos alrededor mío, va a tardar un montón en soldar el hueso, ¿sí? Vamos creando subestructura, nos vamos haciendo daño a nosotros mismos, pero también hay una cierta comodidad, un apego, como decía Giovanni, en la identidad. Exacto. Entonces, salir de ahí es un trabajo iniciático. Exacto. Querido director, vamos a la fundación. Ya.
Bueno, igual vamos a hacer una mención a la Fundación Mariposa del Caos. Es una tremenda obra que presta, no sé si decir ayuda, pero apoyo a las mujeres que están privadas de libertad en la cárcel de Huachalalume en la cuarta región. Y en el fondo es llevarles un mensaje de dignidad, porque estar privado de libertad no necesariamente tiene que ser estar privado de dignidad. La página es www.fundacionmariposadelcaos.com y con un aporte de solo 500 pesos podemos hacer un gran cambio. Así que visiten la página. Muchas gracias. Chicos, tenemos el último pequeño espacio. Me gustaría que cada uno pudiera dejar este mensaje a esas personas que nos ven o que nos escuchan, que saben que tienen este patrón o esta memoria de abandono y que quisieran obviamente poder sanar o poder seguir adelante sin que esto sea consecuencia para ellos y para otros. Guillermo, un mensajito. Bueno, una sugerencia: hacer viajes solo. Hacer viajes solo, y no como turista, sino como viajero. No es lo mismo. ¿Cuál es la Un turista, diferencia? A ver, cuenta. el turista va a contratar un vuelo que trae un paquete con hotel y con tours. Y va a tener su agenda llena de actividades. ¿Ok? Porque cuando estoy en el abandono y en ese vacío, yo lleno. Pongo música para que no se sienta silencio, lleno de gente en mi casa, me lleno de actividades, lleno la agenda, ¿sí? Lleno. Entonces se va a estresar en sus vacaciones de todo lo que tenía que hacer. ¿Ok? Entonces, que haga exactamente lo opuesto, que vaya a un lugar que le guste, pero que vaya a comprar el pasaje al aeropuerto o al terminal. Bueno, si eso es demasiado pedir, que saque el pasaje antes, pero que no sepa dónde va a dormir esa noche. Y que luego no tenga idea de a dónde ir, y empieza a preguntar. Y en ese preguntar, en ese conocer lugares, va a suceder una magia. Va a vincularse, a relacionarse con absolutos desconocidos. Y con esos absolutos desconocidos va a encontrar una magia en la relación que no había encontrado con sus mejores amigos. Y se va a encontrar a sí mismo. A sí misma. Entonces, yo le hago esa sugerencia, que invierta en un viaje aventurero. En un viaje con uno mismo, en soledad. En soledad, sí. Pero vas a encontrar, como dices tú, otras compañías desde otra dimensión. Desde otra dimensión y de la relacional también, porque se va a sentar en una plaza en otro país que no conoce a nadie y va a vincularse con la gente. Y va a verse y dice, ¿quién soy en este momento que estoy hablando con este, no sé, con este paseador de perros que sí nos pusimos a conversar porque me gustaba ser perro y estoy hablando, y hay una conexión con el otro desde un lado que no está acostumbrado a conectarse, que es desde quién realmente es. Qué lindo, gracias Guillermo. Querido Giovanni. Bueno, buenísimo, la sensación de viajar solo, es como ser nuevo, es como ser por primera vez, es como sale como, o sea, como esencia más personal, sin que incluso no es para otro, entonces es como más original, es como auténtico. Sin expectativa. Claro, yo creo que lo que yo me gustaría decir es que aprovechen todo esto, o sea, lo que está comentando Guillermo es toda una línea de trabajo bien concreta, entonces que aprovechen, hay campos abiertos como para conocerse a través de un diagnóstico casi, o sea, directamente más psicosomático, es decir, de ir desde la causa hacia el efecto, entonces, o sea, desde el efecto hacia la causa, de tal forma que hay cada vez más caminos, es decir, bueno, la astrología, los oráculos, la meditación, la biodecodificación, las constelaciones, que se motiven, que no se queden ahí tranquilos y que sienten, yo creo que si quieren sentir una carencia, sientan la carencia de no conocerse.
que sientan esa hambre, que no la pierdan esa hambre para que no se acomoden en la inercia de la estancias. Sí, es verdad. Bueno, y yo el mensaje que les puedo decir es que a pesar de tener esa sensación de carencia, no renuncien nunca a los abrazos ni al contacto con el mundo, con el resto de los seres humanos, porque es lo que es lo que nos mueve, es lo que nos lleva, es lo que nos da fuerza, lo que nos da vida. Así es que 1.000.000 de gracias una vez más por acompañarnos. Gracias, 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 gracias Giovanni. Gracias Guillermo. Seguiremos en contacto porque me encanta esta dinámica que se nos da entre los tres. Tuviste que de repente es media desordenada, pero porque nosotros somos... Pero aquí tengo un traductor simultáneo. Giovanni está como aquí. Lo tengo como con un chip, porque yo de repente me voy en estas elucubraciones raras. Pero muchas gracias. Gracias Javier y nos vemos el próximo viernes. Un gran Muchas abrazo. gracias.